Y vamos a otro tema, una buena noticia dentro de esta semana porque la economía del país creció un 15,6% durante el mes de septiembre. Queremos hablar de este y también de otros temas con el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, que ya nos acompaña. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas tardes. Hola, Daur, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, lo primero, ministro, ¿cuál es su mirada respecto a este IMASEC del 15,6%? ¿A quién lo atribuye? ¿Fue un poco más alto de lo que planteaban los expertos? Sí, efectivamente fue más alto, se estaba esperando cerca de un 12-13%, estuvimos en algo más de 15%. Mire, yo creo que lo importante acá es que la economía se está recuperando y se está recuperando rápido. ¿Y por qué le digo que eso es importante? Porque la verdad, a comienzos de años pensaba una recuperación más lenta y lamentablemente si hubiéramos tenido una recuperación más lenta, también eso hubiera significado que muchos chilenos todavía no hubieran recuperado sus empleos y que también muchos sectores económicos todavía estarían muy resentidos. Lo que estamos empezando a ver con esta actividad económica que se está recuperando rápido es que también ya vemos ciertos sectores, como sobre todo el sector servicios, que también se está recuperando. Y también en los últimos 3 meses hemos visto que se han recuperado cerca de 300.000 empleos. Creo que al final del día eso es lo que importa. Lo que importa es que nos estamos poniendo de pie, que los chilenos están recuperando su empleo y que estamos llegando a todos los sectores, no solamente hasta al comercio como era hace unos meses atrás, sino que ya estamos llegando a más sectores. Ministro, y en esta buena cifra, en este 15,6%, ¿cuánta responsabilidad tiene la liquidez de los retiros de las AFP y cuánto también es parte del IFE que entrega el mismo gobierno? Mira, Davor, yo creo que efectivamente tú tienes razón. Sí, la verdad, no podemos desconocer de que esos factores están detrás. Y por lo tanto yo creo que hay una recuperación, ¿no es cierto? Porque efectivamente el año pasado cayó la economía, aparte de esa recuperación, pero además tenemos estos impulsos que vienen por un lado de retiros, ¿no es cierto? Pero también por el IFE. Ahora, efectivamente creo que una posibilidad era no tener el IFE dando vuelta, claro, pero eso hubiera significado que muchos de nuestras familias estarían en una situación mucho más complicada. Y nosotros lo que creemos es que salir de esta pandemia era importante darle tranquilidad a los chilenos y también que esa tranquilidad, que es a través de este IFE, también permite ir recuperando distintos sectores de la economía. Por ejemplo, el sector servicios, como te hablaba, que es tan importante recuperarlo porque ahí tenemos muchos empleos y tenemos muchas pymes. Entonces también dentro de lo que nosotros pensamos al diseñar este IFE, que fue darle tranquilidad a los chilenos, también era recuperar lo más rápido posible la economía, porque eso significa también que nuestra economía puede ponerse de pie y de ahora en adelante, eso sí, claro, lo que tenemos que hacer es ir migrando cada vez más desde un IFE más tradicional a un IFE laboral, ¿no es cierto?, donde le damos impulso también a las personas para que encuentren empleo, recuperen esos empleos perdidos y también eso permita ir recuperando la economía hacia adelante. Por lo tanto, también creemos que estamos dando los cimientos para que la economía se siga recuperando. Ministro, y si ha sido tan positivo el IFE y también los retiros de la AFP, ¿por qué no pensar en extender el IFE más allá de diciembre y aprobar el cuarto retiro, que probablemente va a comenzar a discutirse muy pronto en el Senado? Se ha hablado mucho de las miradas negativas, pero esta es una tremenda noticia muy positiva en la que el responsable es esta liquidez. Claro, efectivamente tú tienes razón, uno podría hacer esa pregunta, pero justamente yo creo que lo que hay que darse cuenta es que la economía ya está en proceso de recuperación clara. No solamente eso, sino que ya estamos viendo que la economía está empezando a tener algo de sobrecalentamiento. ¿Y eso qué significa? Significa que efectivamente cuando tenemos mucha liquidez, ¿no es cierto?, que también es parte de lo que hemos ido haciendo a través del IFE, pero también a través de estos retiros, lamentablemente este exceso de liquidez en este momento, cuando la economía ya se ha recuperado, lo único que está empezando a generar de ahora en adelante, seguramente es mayor inflación, y esa mayor inflación, para poder de alguna forma contenerla, lo que vemos también es que las tasas de interés empiezan a subir. Y así lo que vemos, por ejemplo, entre otras cosas, es que hoy día los chilenos que necesitan, por ejemplo, ir a buscar un crédito hipotecario, hoy día ese crédito hipotecario les sale mucho más caros y a plazos más bajos. Y eso significa efectivamente ya llega el momento que si bien ya hemos podido empezar a poner la economía en pie, llega el momento que es necesario empezar a retirar esos estímulos para que la economía siga creciendo, pero de forma más sana.
Y eso significa que siga creciendo a través de la creación de empleo, de más inversión privada, etcétera. La recuperación, que era la emergencia, de alguna forma estamos empezando a dejarla atrás y creo que es una buena noticia. En la medida que tengamos movilidad, creo ¿Ministro? que, y por lo tanto en la medida que nuestra población se ha ido cuidando, ya están los cimientos hoy día para buscar un crecimiento más sostenible en el mediano plazo. Ministro, ¿y cómo está esta liquidez impulsada principalmente por los retiros de las AFP a puertas de la discusión del cuarto retiro tiene claros y tiene oscuros, tiene luces y sombras como prácticamente todo en la vida? ¿El gobierno se abre a aprobar o a de alguna manera impulsar a que se pueda promulgar el cuarto retiro sin mayores problemas si es que se colocan algunas salvaguardas en el Congreso? Mira, Daur, nosotros seguimos muy preocupados de todo lo que tiene que ver con el fenómeno inflacionario y las tasas de interés. Y por eso que como gobierno hemos dicho que preferimos que este cuarto retiro no avance. Bajo ninguna circunstancia, sin ninguna letra chica, sin pagar impuestos, sin nada. En principio, obviamente, nosotros como gobierno preferimos que no avance y por eso lo que hemos hecho es que entendemos que hay chilenos que necesitan ayuda y por eso que hemos tenido y hemos extendido el IFE universal, ¿no es cierto?, con pago hasta diciembre. Entendemos que están esos chilenos que lo necesitan y por eso que hemos tenido esta política. Ahora, sí entendemos que este cuarto retiro es una discusión que se está dando en el Senado y como tal nosotros vamos a participar y estamos tratando de entregar justamente nuestro argumento. Pero nos preocupa, ¿no es cierto?, que efectivamente esto genere un sobrecalentamiento de más y eso va a terminar afectando a los chilenos que lamentablemente tienen menos porque a ellos les afecta a través de mayores tasas de interés. Ministro, y a través de mayor inflación. Claro, pero usted y por dice... eso lo que estamos haciendo es que estamos conversando para tratar de que estos argumentos permeen en la discusión en el Senado. Sí, usted dice en principio, dice también estamos conversando. ¿Bajo qué circunstancias el gobierno se allanaría a promulgar sin ningún reparo este cuarto retiro que todo indica probablemente podría aprobarse allá en el Congreso? Sí, pero mira, Daur, yo creo que todavía quedan muchas etapas de discusión y por eso creo que es importante. Nosotros tenemos un proceso democrático que efectivamente está en el Congreso, ¿no es cierto?, de discusión de distintas iniciativas y nosotros como colegisladores vamos y explicamos nuestra posición. Creo que hoy día estamos recién en proceso de votar la idea en general en el Senado y habrán etapas posteriores donde podremos ir conversando si es que esto sigue avanzando. Y esa es la disposición que tenemos como gobierno. Creemos sí que en este momento efectivamente esto puede causar ciertos perjuicios para los chilenos que tienen que ver con mayor inflación, mayores tasas de interés y por eso estamos preocupados y estamos tratando justamente de llevar esos argumentos a la discusión. Ministro, pero bueno, queda mucha discusión por delante y esperamos que eso permee. Sí, como están las cosas hoy día con el estado del arte que hay en el país, en la economía, en la política y en varias cosas que de alguna manera inciden en los guarismos que nos muestra la economía en diversos índices, ¿cómo viene el 2022? ¿Hasta cuándo Chile va a tener estos IMASEC tan buenos con 2 dígitos, con guarismos históricos? ¿Y cuándo vamos a volver a la trayectoria anterior en torno al 3%, 3,5% de manera mensual? Claro, y esas trayectorias que tú dices, Daur, efectivamente vamos a tener que volver a esas trayectorias porque es lo que crece más en tendencia en la economía. Entonces, nuestra discusión hoy día debería ser, bueno, ¿cómo volvemos, ¿no es cierto?, a esas tendencias sin generar un sobrecalentamiento mayor? Y por eso que creemos que es importante poner sobre la mesa los temas de inflación, tasa de interés, etcétera. Nosotros lo que esperamos es que paulatinamente vamos a ir convergiendo a esas tasas de crecimiento más de mediano plazo. Seguramente ya vamos a empezar a ver algo más de eso, ¿no es cierto?, desde mitad del próximo año. Y en ese sentido esperamos, ¿no es cierto?, tener una convergencia que ojalá, ¿no es cierto?, sea una convergencia que los chilenos puedan irla acomodándose entre medio. Y para eso lo que creemos que es más perjudicial es que se sobrecaliente la economía porque ahí estamos obligando al Banco Central a subir nuevamente las tasas de interés porque vamos a estar viendo procesos inflacionarios mayores. Por eso creemos que es el momento de ir de alguna forma, si bien estamos muy contentos con las cifras económicas, sí reconocemos que es el momento de ir retirando paulatinamente estos estímulos. Y por eso que nosotros hemos dicho que vamos a pagar el IFE hasta diciembre próximo, pero también después hay que irlo retirando justamente para no generar mayor inflación y mayor impacto sobre las tasas de interés. Lo mismo en el tema de los retiros. Entonces, por eso aquí es tan importante tener esta coordinación y eso es lo que estamos tratando justamente de discutir
en el Senado y en el Congreso. Ministro, y este buen momento de la economía expresado en este IMASEC histórico de 15,6% de este mes, ¿cuándo se va a reflejar en las cifras de desempleo, que todavía parecen muy altas, 8,4%? ¿Cómo se explica esa dicotomía de las cifras? Por un lado se mueve el país y por el otro no hay gente para trabajar. Sí, mira, yo creo lo que sí es que en el peor momento de la pandemia perdimos hasta cerca de 2 millones de empleos. Y ya hemos recuperado 1.300.000 aproximadamente. O sea, estamos cerca prácticamente del 70% de la recuperación de empleo, un poquito menos, 65%. Lo que esperamos, ¿no es cierto?, es que a medida que transcurra el año y se mantenga, ojalá, la movilidad, si es que no tenemos, ¿no es cierto?, una repercusión o un rebrote en el tema del COVID. A medida que tengamos más movilidad, esperamos que se sigan recuperando los sectores, sobre todo como el servicio, y esos sectores de servicios generen mayores posibilidades de empleo. Entonces, por lo tanto, seguimos esperando que de aquí en lo que resta del año, ¿no es cierto?, sigamos recuperando empleo. Pero eso significa que una vez que logremos esa recuperación de empleo, efectivamente vamos a haber dejado atrás lo que ha sido lo peor de la pandemia y tenemos que volver, ¿no es cierto?, a cierta normalidad, porque si no, mantener lo que ha estado ocurriendo, que estas ayudas extraordinarias del Estado, ¿no es cierto?, lo único que lamentablemente van a generar va a ser seguramente sobrecalentamiento, inflación y mayores tasas de interés. Eso tenemos que evitarse los chilenos, porque si no vamos a ver aumento muy fuerte en los precios de los arriendos, aumento en los precios de los planes de salud, etcétera. Y eso es lo que obviamente puede generar problemas, sobre todo en nuestra clase media, y por eso que tenemos que controlar, ¿no es cierto?, este proceso hacia adelante. Ministro, en otro tema, este fin de semana estuve en Magallanes, vi en carne propia y lo viví también lo que significa la protesta por el alza de las bencinas, que llega a 1.160 pesos y un poco más en algunos servicentros de Magallanes. ¿Cuál es la propuesta que ha hecho Hacienda en este caso? ¿Usted es partidario de subsidiar o de reducir el impuesto específico para las zonas extremas, Magallanes y Aysén? Sí, déjeme decirle lo siguiente, primero que nada, yo entiendo el tema de que las gasolinas efectivamente están bastante altas, ¿no es cierto? Ese es un dato de la causa, no lo podemos desconocer, efectivamente están altas las gasolinas. ¿Qué es lo que explica esas alzas? Yo creo que por un lado hemos tenido alzas en los precios internacionales, pero por otro estamos con un tipo de cambio muy alto. Y como este es un proyecto importado, es un producto importado, efectivamente mayor tipo de cambio genera mayores alzas en las gasolinas y en el diésel. Lamentablemente, bueno, parte de este hecho que el tipo de cambio esté tan alto tiene que ver con bastante incertidumbre que tenemos internamente en nuestra economía, que genera que el tipo de cambio esté lamentablemente tan alto. Dicho eso, también decirle lo siguiente, en tema de impuestos específicos a los combustibles, que muchas veces debatimos, ¿no es cierto?, rebajarlo o no rebajarlo, solamente un dato. El MEPCO lo que hace justamente es muchas veces rebajar el impuesto específico a los combustibles. Y hoy día, si vamos a ver el diésel, que el diésel debería tener prácticamente 80 pesos de impuestos específicos a los combustibles, como el MEPCO está trabajando, hoy día, de hecho, ya no tenemos 80 pesos, sino que incluso estamos prácticamente en 0 pesos de impuestos específicos a los combustibles, 0, o sea, es como que ya se hubiera rebajado todo e incluso estamos entregando un poco de subsidio. En el caso, por otro lado, de las gasolinas, deberíamos estar con impuesto específico de prácticamente 320 pesos por litro. Hoy día lo que se está cobrando está más cerca de los 170 pesos por litro. Eso significa que estamos entregando un subsidio prácticamente del 50%. Entonces, eso significa también ya se ha rebajado el impuesto específico solamente por el hecho del MEPCO. Sí. Entonces, al final, ministro, claro, sí, ya estamos rebajando ese impuesto e igual vemos estas altas tan altas y es por estos temas internacionales. Sí, pero el reclamo, ministro, que se hace desde Magallanes es que el litro de benzina vale 200 pesos más en un servicentro de Punta Arenas de lo que vale en un servicentro de La Florida, de Maipú o de Providencia. Ese es el reclamo de las zonas extremas. ¿Se va a hacer algo con eso? Correcto. ¿Se va a subsidiar? ¿Se van a subsidiar la logística, claro, para el combustible? Sí, entonces, mire, lo que hemos hecho, hay un trabajo muy bien hecho, creo yo, en términos de diálogo con la región a través del ministro Llobet y el ministro Delgado, es que lo primero que hemos tratado de decirles es que entendemos la situación y por lo tanto en las próximas semanas vamos a atender a que no sigan aumentando esos precios. Eso es lo primero.
Y lo segundo es que también hemos dicho a las regiones que se va a estudiar algún mecanismo que efectivamente permite ciertos subsidios en lo que corresponde a los costos de distribución. Entonces, por lo tanto, en el corto plazo, que no sigan subiendo la gasolina en esas regiones específicas, y en el mediano plazo, justamente ver cómo atendemos el hecho de los costos de distribución, que efectivamente tienden a ser mucho más altas en esas zonas extremas, que, bueno, lamentablemente algo que ocurre y que tenemos que efectivamente ver cómo trabajarlo y ver cómo tratar de subsanar ese tema. Ministro, lo último, mañana en el Congreso comienza a discutirse ya el presupuesto de la Nación. Hay muchas partidas que están rechazadas. ¿Cómo prevé que se va a dar la discusión, pensando también en la crispación política que hay en nuestro país y en las otras discusiones que ha habido en el Congreso, donde no ha sido fácil llegar a acuerdos? Sí, mire, efectivamente, pero yo creo que hasta ahora el presupuesto se está desarrollando como comúnmente vemos en la discusión presupuestaria. Ya tuvimos una discusión mixta, una discusión en comisión mixta donde algunas partidas fueron rechazadas, otras aprobadas, y esperamos ahora pasar a partir de mañana a la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, donde, bueno, también vamos a dar discusión y quedan etapas posteriores, lo mismo que le decía en el tema del retiro, que tienen que ver con el Senado y una eventual comisión mixta final. Eso significa que todavía tenemos etapas de discusión y nosotros vamos a aprovechar cada una de esas etapas para tratar de ir llegando a acuerdos y poder despachar este presupuesto, que creemos que es muy importante para la próxima administración, porque permite de alguna forma normalizar la política fiscal, hacer que nuestra deuda se estabilice como porcentaje del PIB, lo que es muy importante. Davor, solamente un dato: hasta el 2019 estamos pagando en intereses por nuestra deuda cerca de 2.700 millones de dólares. Estamos proyectando que esto pueda llegar a casi 5.000 millones el 2026. Es decir, hemos tenido un aumento muy grande en términos de pago de intereses. Y por eso que es importante también ir normalizando la política fiscal, porque el próximo gobierno también necesita espacio para hacer su política fiscal y cumplir su programa de gobierno. Por eso que es importante ir normalizando esto. Por lo tanto, esperamos tener una buena discusión, quedan etapas, pero es parte de lo que ocurre usualmente en el Congreso, y esperamos también mañana tener una buena discusión mañana y pasado en la Cámara de Diputados. Por supuesto, estaremos muy atentos a la discusión. Ministro, muchas gracias por conversar hasta ahora con nosotros. Muchas gracias, Davor, que estés muy bien. Buenas tardes.